Y vamos directamente a nuestra motivación espiritual del día de hoy, por supuesto a partir del Evangelio. Y hoy les tengo tres claves para descubrir a la persona de Jesús en nuestra vida. Tres claves para conocer la identidad de Jesús en nuestra vida. Claro que sí, dice el Evangelio según San Lucas que Jesús estaba orando solo en presencia de sus discípulos y luego les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron, unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que uno de los profetas. Y él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro tomó la palabra y dijo: el Mesías de Dios. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y añadió: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, los sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Esa es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. En Lucas capítulo 9 versos 18 al 22. Muy bien, pues en este Evangelio encontramos la pregunta fundamental: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Y lo que se ve en este Evangelio es que no había claridad sobre la identidad de Jesús, porque aunque lo asocian con hombres de Dios, pues no saben que él no es un hombre de Dios simplemente, es el Hijo de Dios. Unos dicen que tú eres Elías, otros que Juan Bautista, otros que alguno de los profetas. No hay claridad sobre la identidad de Jesús, no se sabe exactamente quién sea Jesús entre la gente. Y por eso Jesús pregunta a sus mismos discípulos: ¿quién dice ustedes? ¿Ustedes quién dicen que soy yo? Y es Pedro el que va a tomar la voz y va a decir: tú eres el Mesías de Dios, tú eres el Cristo, tú eres el Salvador, tú eres el ungido. Muy bien, tres claves dije yo entonces para comprender esa identidad de Jesús. La primera es la oración. La oración. Nos cuenta el Evangelio de Lucas que Jesús estaba orando solo en presencia de sus discípulos cuando les hizo esta pregunta a ellos. Jesús estaba en oración, es decir, que es en la experiencia de oración donde se revela más claramente la identidad de Jesús. Es en la experiencia de oración donde podemos llegar a conocer quién es verdaderamente Jesús en la vida de nosotros. Para conocer a Jesús se necesita oración, abrir el corazón a Dios. Para conocer a Jesús se necesita tener una experiencia de comunión con Dios espiritual a través de la oración. Es orando como vamos descubriendo el ser de Jesús, la identidad de Jesús. En una experiencia de oración se nos revela quién es Jesús y también se nos revela quién es Dios, quién es Él, en la experiencia de oración. Segundo, en la experiencia de seguimiento de Jesús. Porque quienes pueden decir quién es Jesús son los que lo están siguiendo, como Pedro. Ellos lo han dejado todo, ellos han seguido a Jesús y por eso ellos ahora pueden dar razón de quién es Jesús. Especialmente Pedro en el Evangelio de hoy diciendo: tú eres el Mesías de Dios, tú eres el Cristo. Pero ¿quién es Pedro? Pues uno de los que sigue a Jesús, uno de los que está con Jesús. Así que si tú quieres conocer verdaderamente la identidad de Jesús, tú tienes que seguir a Jesús, tú tienes que caminar con Él, tú tienes que andar con Él, porque es en ese seguimiento de Jesús, en ese caminar con Jesús, donde se nos revela más claramente la identidad de Jesús. El discípulo de Jesús es quien puede decir quién es Jesús. El discípulo de Jesús es quien puede dar razón sobre Jesús. El discípulo de Jesús sabe quién es su maestro y su Señor, sabe quién es Jesús, lo conoce verdaderamente, el discípulo. Así que si tú quieres saber quién es Jesús, verdaderamente no te puedes quedar solamente en oídas de lo que dice la gente, de lo que habla la gente, de lo que opina la gente. Muy bien, pero tú no te puedes quedar ahí.
Tú necesitas seguir a Jesús, caminar con Él, tener compañerismo con Jesús, tener amistad y relación con Jesús, para que tú puedas decirle a otros quién es Jesús. Para que tú puedas dar razón de quién es Jesús, necesitas caminar con Él, hacer una experiencia de vida con Él. Y esa experiencia de vida con Él se llama seguimiento, se llama discipulado, se llama caminar con Jesús, se llama ir tras los pasos de Jesús, ir tras las huellas de Jesús. Siguiendo a Jesús es como se conoce verdaderamente a Jesús, y desde ahí tú podrás decir quién es Jesús. Pedro por eso pudo decir: tú eres el Mesías, tú eres el Cristo. Él estaba caminando con Jesús, escuchándolo, viéndolo, y por eso pudo entender de quién es Jesús. Y la tercera clave para comprender esa identidad de Jesús es la cruz. ¿Por qué la cruz? Porque luego que Jesús dice: sí, es esto, pero no le digan a nadie esto, les prohíbe terminantemente que cuenten a otros que Él es el Cristo, que Él es el Mesías, y esto porque cada persona tendrá que hacer su propia experiencia de vida, su propio camino de seguimiento de Jesús, de encuentro con Jesús, para dar razón de Él, no solamente por lo que otros digan, sino que cada uno tiene que vivirlo, experimentarlo y descubrirlo. Pero al final Jesús dice: pues el Hijo del Hombre o el Hijo de Dios tiene que padecer, sufrir mucho, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Nos está hablando de su cruz. Sí, este es el Mesías de Dios, pero este es un Mesías distinto a lo que ustedes creen. Es un Mesías que va a pasar por el sufrimiento, que va a pasar por el dolor, que va a pasar por la entrega, que va a pasar por el sacrificio de la cruz. Va a revelarnos allí el amor de Dios hasta el extremo, un amor capaz de ir hasta el sacrificio, capaz de ir hasta la entrega, capaz de ir ahí hasta la muerte, por amor a la humanidad, para salvar a la humanidad. Y esa fue la vida de Jesús, esa es la vida de Jesús, pasando por la cruz. Y ahí se nos reveló la identidad de Dios, el amor de Dios, la debilidad de Dios y el poder de Dios al mismo tiempo. Ahí se nos reveló en la cruz. Así que hay tres aspectos hoy para comprender la identidad de Jesús. Primero, la oración. Segundo, el discipulado, el seguir a Jesús. Y tercero, la cruz. Son tres dimensiones muy importantes de la vida espiritual, de la vida cristiana. Orar, seguir a Jesús y vivir su cruz. Tres cosas que nos van a ayudar a conocer más a Cristo, a identificarnos con Él, a conocerlo personalmente y a poder dar razón de Jesús. Aprendamos hoy estas tres cosas: la oración, el seguimiento de Jesús y la cruz. Es así como podemos conocer a Jesús y poder dar respuesta a esa pregunta: ¿quién es Jesús? ¿Quién dicen ustedes que es Jesús? No podemos dar una respuesta sin orar. No podemos dar una respuesta sin seguir a Jesús, y no podemos dar una respuesta plena aún viviendo la cruz de Jesús. ¿En qué punto estás tú? ¿En el de la oración, en el de seguimiento, en la cruz? ¿Dónde estás tú? ¿Qué estás viviendo? ¿O no estás viviendo ninguno de los tres? También puede ser. Y ahora es el momento de que empecemos a vivir estos tres aspectos y decir: sí, voy a dedicarme a la oración, voy a empezar a orar, voy a tener una relación más estrecha con Dios a partir de la oración, voy a empezar a orar diariamente, a hablar con el Señor. Sí, voy a seguir a Jesús, voy a tomar una decisión hoy de seguir los pasos de Jesús, de seguir los pasos de Cristo, de seguir las huellas de mi Señor y Salvador Jesucristo. Y sí, cada día voy a tomar la cruz del Señor, como Él dice: si alguno quiere seguirme, tome su cruz cada día y sígame, porque este Mesías es el Mesías que tuvo que ser perseguido, ejecutado, pero también que resucitó al tercer día de entre los muertos. Entonces este es el Señor que pasa por la muerte, pero que nos lleva definitivamente a la vida. Podríamos decir, como un cuarto aspecto, la vida.
Es decir, primero oración, segundo seguir a Jesús, tercero la cruz. Pero el desenlace de eso es que la vida, porque dice que el Mesías, que este Mesías resucitará al tercer día. Y ahí termina. ¿Termina en qué? En resurrección. ¿Termina en qué? En vida. Así que este camino del Señor termina en vida. Y este camino del Señor es con oración, con seguimiento y con cruz. Sí, oración, que es comunión con Dios, hablar con Dios todos los días, una relación estrecha con Él. Seguimiento, que es caminar con Jesús, discipulado, y cargar la cruz, que es la fidelidad a los valores del reino de Dios a toda costa en este mundo, a pesar de que por esa fidelidad al reino de Dios haya que sufrir persecuciones, dificultades, rechazos, incomprensiones o hasta el propio martirio. Sí, eso sí, esa es la cruz. La fidelidad, el precio de fidelidad a Dios y a los valores del reino de Dios acá en el mundo, acá en la tierra. Eso, lo que cuesta esa es la cruz, y eso tenemos que vivirlo cada uno de nosotros. Pues bien, mis hermanos, que hoy esta motivación espiritual nos ayude a crecer en la fe, nos ayude a crecer en Dios, que hoy podamos trabajar estos tres aspectos, ser conscientes de estos tres aspectos: oración, discipulado y cruz, y entender que todo eso desemboca en la vida, en la resurrección. Vida y resurrección es lo que nos ofrece el Señor al final de todas las cosas, y que entonces hoy podamos meditar y trabajar estos aspectos en nuestra oración personal. Si quieres, ojalá anótalos ahí: primero oración, segundo discipulado, tercero la cruz, y cuarto, el desenlace, el resultado es la vida. Jesús nos trae a la vida. Y junto a todo eso está la pregunta: ¿quién es Jesús para mí? Entonces hoy pregúntate eso: ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús en tu vida? ¿Quién es Jesús para ti a esta edad, a estas alturas de la vida? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es una teoría? ¿Es una religión? ¿Es un iniciado más? ¿Es el fundador de una religión? ¿Es quién? ¿Es quién? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús en tu vida? Descúbrelo, vívelo, experiméntalo, porque Él está vivo. Jesús está vivo entre nosotros. Este es el día para conocer a Jesús. Los invito a orar entonces ahora, de acuerdo a esto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, gracias por este día de hoy, por el don de la vida. Padre bueno, gracias porque nos sentimos amados por ti, porque sentimos que nos amas, que nos cuidas, que nos proteges, que nos acompañas y que nos bendices. Gracias, Padre bueno, por habernos dado a Jesús, a tu Hijo, como nuestro Señor y Salvador. Queremos conocerlo, queremos conocer a Jesús. No nos queremos quedar solamente con oídas sobre Jesús, con lo que la gente dice sobre Jesús, sino que nosotros mismos, Padre, queremos conocerlo, conocer a tu Hijo. Padre, esta mañana danos la gracia de conocer a tu Hijo Jesús. Te pedimos eso, Padre del cielo, tú que eres bueno, tú que todo lo bueno lo quieres para nosotros, y tú que nos diste a tu Hijo para nuestra salvación, danos la gracia de conocerlo, de reconocerlo, de experimentarlo. Danos la gracia, Padre, hoy de vivir la oración, el discipulado y la cruz de Jesús. Danos la gracia de tener una fuerte experiencia de oración, de comunión contigo todos los días de nuestra vida. Danos ese don de la oración, pidamos ese don de la oración por un momento, pídelo ahí. Padre del cielo, dame el don de la oración, dame el don de hablar contigo todos los días, dame tu espíritu para que yo pueda orar todos los días, tener un tiempo de oración a solas contigo como lo hacía Jesús, hablando contigo. Dame ese don, dame esa gracia de la oración. La pido para mí, cada uno pídala para ustedes. Pidámosla, pedimos ese don de la oración, diaria, permanente, continua, de corazón, la oración sincera, auténtica, verdadera. También, Padre, pedimos la gracia del discipulado, el don del discipulado, del seguimiento. Pedimos eso, Padre Dios, en el nombre de Jesús, la gracia de seguir los pasos de Jesús,
la gracia de seguir las huellas de Jesús. Danos esa gracia de ser seguidores de Jesús auténticos, que vayamos tras sus pasos, tras sus enseñanzas, tras su indicación, como verdaderos discípulos de Jesús. Haznos seguidores de Él, como lo fue Pedro, como lo fue Felipe, Santiago, Andrés, los demás apóstoles y tantos en la historia de la iglesia. También danos la gracia de que nosotros ahora sigamos a Jesús, seamos seguidores novedosos de Jesús en este mundo que nos ha correspondido vivir. Y tercero, danos la gracia de descubrir la alegría de la cruz, la luz de la cruz, la bendición de la cruz, que nosotros también podamos vivir a la manera de Jesús, entregando nuestra vida, dando nuestra vida, donando nuestra vida con amor y cargando la cruz de cada día, y que en esa cruz encontremos al dueño de esa cruz, que es Jesús, y podamos dar razón de Él, que hoy, como dice un canto, podamos abrazar con amor la cruz de Jesús y entenderla como una cruz de amor y como una cruz de vida y no de muerte. Bendito Dios, danos esa gracia, Padre, te pedimos, de la oración, del discipulado y de la cruz. Y gracias porque entendemos que todo esto conduce en la vida, conduce a la vida, el resultado es la vida, y eso es lo que nosotros queremos, la vida contigo, la vida en unión contigo. Bendito Dios, eso es lo que queremos nosotros también, resucitar, pasar de muerte a vida. Queremos morir al hombre viejo y resucitar al hombre nuevo. Eso es lo que nosotros queremos, tener una vida nueva. Por eso, Padre Dios, danos esa gracia en este día de hoy. Bendito seas, Dios, porque así es en nosotros, así lo creo, así lo recibo, así lo vivo en este día de hoy, y te doy gracias por los oyentes de la emisora, por los hermanos que están ahí en las redes sociales también en este momento. Gracias por ellos, te pido por ellos, ruego que tú les bendigas, ruego que tú te glorifiques en ellos grandemente, en todos, que escuches sus peticiones y sus necesidades, y que a todos los bendigas en tu santo nombre, Señor. Yo clamo esa bendición tuya para ellos en este día de hoy. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.